Y el Señor siempre tiene pan fresco, amén. Él no nos da pan de hace 2 días, ni siquiera de ayer. Es pan recién salido del horno, amén. Vámonos a Mateo 14, por favor, en el versículo 21 y siguientes. Cuando la tengan lista me dicen, gloria a Dios, amén, aquí estoy listo, como ustedes quieran. Amén. Poquitas voces oigo. Gloria a Dios. Dice la palabra en Mateo 14, 21. Vamos a empezar desde el versículo 21. El tema se llama Caminando sobre las aguas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Cuántos? Sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Amén. Mas a la 4ª vigilia de la noche, ¿a qué vigilia? Qué bueno que están todos atentos. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí está Jesús. Bueno, es un dibujito, pero para que nos imaginemos cómo estaba el mar. A veces ayuda a ver un poquito la figura, no solo en la mente, sino verla en un grabado, ¿verdad? Y vemos ahí el mar embravecido y se ve una figura caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Ay! Digo yo que dijeron algo así, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló. ¿En cuánto tiempo tardó Jesús en hablarles? Enseguida, así, rapidísimo. Y les dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo me quedé pensando cuando leía este texto y encontré esta figura ahí de unos pies caminando sobre el mar. Como que uno nunca se para a pensar cómo fue la bajada de Pedro de la barca. Yo no sé si ustedes se han subido a alguna lanchita, ahí por Amatitlán o por Atitlán, o en el mar, pues en uno de esos muelles. Yo me acuerdo que hace algunos años yo me subí en una lancha, ni siquiera en un barco, en una lancha, y lo que cuesta encaramarse en ella, ¿verdad? Y eso que hay un muelle, pero si yo tengo que bajar desde una altura de aquí, para por lo menos la distancia del piso, calculemos, que sea la distancia del agua, ¿cómo hizo Pedro? Dice que se bajó al instante, pegó un brinco, se sentó en la orilla y puso los pies para ver cómo estaba el agüita, si estaba fría, si estaba caliente. ¿Cómo hizo? A veces no pensamos, pero... Y el mar no estaba así como que tranquilo, estaba, dice, embravecido porque el viento era contrario. Un mar embravecido. Tal vez cuando nunca hemos estado ni siquiera en medio de un lago, no nos podemos imaginar cómo es unas aguas embravecidas o una corriente fuerte de agua. Pero es importante que nos imaginemos cuando leemos la palabra, que vayamos haciendo nuestro ese texto. ¿Cómo se bajó Pedro de la barca? E inmediatamente dice que empezó a caminar sobre el agua como que fuera esto.
duro y sólido. ¿Cómo? Es algo realmente maravilloso. Es un milagro. Estamos hablando hoy de milagros. Milagros. Y este fue un milagro que hizo Jesús entre muchos milagros. En este capítulo 14 de Mateo hay varios milagros narrándose. De hecho, empezamos en el versículo 21 del texto porque estaba terminando otro milagro anterior. Entonces, viene Pedro, le dice, si eres tú, mándame ir y bajar al agua. Y Jesús le dijo una palabra muy sencilla, ven. Y Pedro bajó. Pero ni bien había empezado a caminar, miren lo que dice el texto. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la segunda vez que vemos que la respuesta de Jesús es al instante, al momento, inmediatamente. Cuando el hombre busca de la presencia del Señor, Él no se hace esperar. Él responde inmediatamente a nuestros clamores, a nuestras búsquedas de su presencia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ellos eran Jesús y Pedro, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Este pasaje lo vamos a encontrar no solo en el Evangelio de Mateo, también está narrado en otros dos evangelios. Está en Marcos 6 y está en Juan en el capítulo 6 también. Y son bastante similares, pero no son exactamente iguales. Tienen pequeñas variaciones. Y uno se pregunta, ¿y por qué no está exactamente en un evangelio como está en el otro? Pues está en diferentes momentos porque fue diferente el hombre inspirado por el Señor y porque ellos escribieron lo que recordaban también de ese momento y cada uno le dio un enfoque desde diferente aspecto y hacia las personas que ellos estaban enfocando el mensaje. Todos sabemos que Mateo le estaba hablando, ¿quién es? Mateo era un recaudador de impuestos judío. Y él se convirtió y su evangelio era dirigido a los judíos. Él les estaba hablando a los judíos. Marcos estaba hablándole a la gente, pero su interés principal era mostrar el poder de Jesús en un momento. En cambio, Mateo lo que quería era demostrar que el que estaba ahí era verdaderamente del quien hablaban las Escrituras. Porque los judíos conocen la Escritura, la conocen hoy, igual la conocían antes, ¿ok? No solo unos pedacitos, ellos se la conocen de verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Y el otro evangelista es Juan, y Juan escribe su evangelio en el año 90 aproximadamente, siendo ya un viejito. Ya Juan le había dado tiempo de estar pensando y pensando en qué pasó. Y reflexionando sobre actitudes y ciertas cosas. Entonces, en estos tres relatos vemos algunas cosas que son diferentes. Pero a mí, el Señor me mostró algo interesante para nosotros hoy, para que nosotros reflexionemos. Uno es, en Marcos, dice que los que iban en la barca, ¿qué dice? No habían entendido. Pero no era que no hubieran entendido nada, sino que no habían entendido un hecho especial que era el de la multiplicación de los panes. Antes de subirse a la barca, había sucedido un milagro. Jesús les había dicho que le dieran de comer a 5,000 gentes que estaban ahí
Y ellos le dijeron, pero no tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué les vamos a dar de comer? Y entonces Jesús les dice, ¿qué tienen ustedes? Y uno dijo, bueno, pues por aquí hay 2 pescaditos y hay 5 panes. A ver, dijo Jesús, deme eso para acá. Los bendijo, oró por ellos, dio gracias. Y resulta que de 2 pececitos y 5 panitos, comieron 5,000 gentecitas. Sin contar las mujeres y los niños. Multipliquemos que habían 5,000 y por lo menos tal vez la mitad de mujeres, que eran 3,000 los casados, y que cada uno tenía 2 muchachitos. Estamos hablando de 10,000, ¿cuánta gente? Que se comió al menos un pan, por lo menos. Pero dice que sobraron porque comieron lo que quisieron. Y cuando hay pan caliente, recién salido, o uno entra a la panadería, ¿quién se come uno? No se come uno, se come varios. Y el pescado eran 2 peces, de ese no dice ni se alcanzó, yo me imagino que hasta igual debe haber sobrado. Pero es importante que dice que los discípulos que iban en la barca no habían entendido el milagro de los panes. Y el otro detalle en Juan habla también de entendimiento, pero habla de un entendimiento diferente. En Juan habla que Jesús les dijo que se fueran para la otra orilla porque él entendía que esa gente que había visto el milagro de los panes quería hacerlo rey. Y Jesús entendía que ese no era su momento. Y Jesús entendía que esos hombres no le estaban buscando por las cosas del reino de su Padre, sino porque tenían hambre y querían más pan material. Jesús entendía. Entonces, es curioso, ¿verdad? La palabra en 2 textos diferentes, uno enfoca la falta de entendimiento de los discípulos y el otro texto enfoca el entendimiento que tuvo Jesús y por qué los mandó solos a ellos y él se fue un momento a orar aparte. Y vamos a dejar esto del entendimiento aquí porque lo vamos a ver más adelante. Pero yo quería ver esto con ustedes para que lo tengamos en mente durante el tiempo de la prédica. Todo este año, el Señor nos ha permitido que domingo a domingo toquemos temas que Él quería que le conociéramos más, que le conociéramos a Él más. Y nos ha enseñado de su poder a través de los milagros, de su poder a través de sanidades, de su poder a través de liberaciones y de sanidades físicas. Todo este año hemos dado ese enfoque los días domingos a los diferentes temas, ha sido ver el poder maravilloso del Señor. Amén. Yo creo que después ya de varios meses de estar escuchando, nuestra comprensión de lo que es un milagro ha progresado, igual del poder liberador que Jesús ejerció aquí. Y en este capítulo de Mateo yo les decía, vemos varios milagros. El capítulo 14 empieza cuando Jesús dice que iba y la gente lo seguía, eran multitudes que lo seguían. Y Jesús tuvo compasión de la multitud y empezó a sanar a los enfermos. La gente tenía necesidad y Él sanaba a los enfermos. 2, vemos que les dio de comer con solo los 5 panes y 2 peces. Es curioso, pero el número 5 tiene una significación en la palabra de Dios. Y el número 5 representa la gracia de Dios. Cuando hablamos de 5, vemos gracia. Y gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Pero el 2 habla de comunión. El Padre y el Hijo, Jesús y nosotros. Cuando nosotros oramos, decimos, Padre nuestro. ¿Quién es el nuestro? Porque decimos nuestro, porque nunca estamos solos. ¿Quién está con nosotros cada vez que nosotros levantamos nuestra oración? Cristo está con nosotros, por eso es nuestro. Aparte de que nos podemos unir como congregación y orar todos juntos con Cristo. Pero cuando estamos a solas, nunca estamos a solas. Siempre está Él. Amén. Gloria al Señor. También vemos que en este capítulo está este texto que habla
de que Jesús caminó sobre el agua. Miren, el primer milagro que vimos en este texto es que Jesús caminó sobre el agua. Y el siguiente texto es que hizo caminar a Pedro sobre el agua. Y el otro milagro es que siguió sanando enfermos. Él no se limitó a hacer un milagro o dos milagros y después se fue a dormir porque ya estaba cansado. Él le dio de comer a la gente después de que a su primo, a Juan el Bautista, le llegaron a contar a Jesús que lo había decapitado Herodes. Era un momento para, en este tiempo, una persona, cuando se muere algún ser querido, la mayoría de gente entra ¿en qué? En depresión. Pero Jesús, en lugar de eso, se fue a buscar la presencia de su Padre. Estuvo a solas con Él para recargar su corazón de la presencia del Señor. Y a la mañana siguiente, a la cuarta vigilia de la noche, en la mitad de la noche, se levantó para caminar en medio del mar y alcanzar a la barca, que él desde allá estaba viendo que estaba en dificultades. Para el Señor no hay nada desconocido de tu vida. Hay momentos que parece que Jesús se fue a la montaña y que nos dejó solos, pero Él desde allá tiene su mirada sobre todo. No se le escapa ni un pelo de nuestra cabeza, ni uno. Él tiene el control de todo en nuestra vida, aunque nosotros quizá no lo tengamos muy presente a Él en toda nuestra vida. Pero este texto me habla a mí de un Jesús que tenía una premura por hacer la obra de Dios. Jesús no tuvo los años que nosotros tenemos de estar en los caminos del Señor. Jesús solo tuvo 3 años de vida pública. Y esos 3 años de vida pública Él tenía que formar discípulos, tenía que predicar la palabra, tenía que hacer lo que había venido a hacer. No podía estar perdiendo el tiempo. Él estaba en lo que tenía que estar. Amén. Era un hombre que trabajaba. Y en algún texto de la palabra dice que Él trabaja y que su Padre sigue trabajando. Él no trabajó ayer y ya no trabajó más. Trabaja todos los días. Creo que la semana pasada estuvo aquí el pastor Ricardo Vélez, que estuvo hablando de un tema y habló del trabajo, ¿verdad? Un aspecto importante en este tema es el temor. ¿Alguno de aquí ha sentido temor alguna vez? A ver, levante la mano si usted alguna vez ha sentido algún temor. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque entonces nos podemos identificar con estos, no sé cuántos iban entre la barca, pero deben haber sido varios de los discípulos. Y un temor causa hasta en el cuerpo angustia, hace que el corazón se acelere, uno pierde como la visual correcta de las cosas. La semana pasada o antepasada salimos con Ángel a dar una vuelta en un vehículo y íbamos por aquí por la 18 calle, séptima avenida, y el tráfico nos detuvo un momento. Y yo estaba volteada para él cuando alguien tocó del lado de mi ventana y la agarró con toda fuerza. Yo no puedo sonar, pero fue un estruendo, mi ventana. Alguien la agarró y la azomató con todas las ganas y entonces yo pegué un brinco y Ángel también. ¿Y qué si era una persona no sé si era un delincuente o era una persona que estaba mal de la mente? Yo no sé quién era. Lo que sí sé es que la mano de nuestro Padre estaba ahí para defendernos. Nosotros ni siquiera nos dimos cuenta a qué horas llegó y nos dio semejante susto. Pero miren, al corazón yo sentí que se me paralizó en ese instante. ¿Por qué? Porque no estaba preparada y fue algo que salía del usual. Y el temor, se los contaba porque me quedó un rato que el corazón me palpitaba más fuertemente de lo que usualmente. Yo no siento que mi corazón palpita, Él lo está haciendo, pero yo no me percato de ello. Pero en ese ratito sí que sentí que tenía corazón. Entonces, el temor. ¿Qué hace el temor con nosotros? Miren, el temor primero viene, sobre todo a los que somos hijos de Dios, viene cuando nosotros nos olvidamos de lo que Él nos ha dicho que Él es y nos olvidamos de lo que Él ya nos ha mostrado que puede hacer en nuestras vidas. El hombre o la mujer que no tiene un contacto con el Señor
no tiene temor un día de vez en cuando, vive en el temor, vive en la angustia, vive en la zozobra. Pero el Hijo de Dios, que ya ha tenido encuentro con Cristo, puede tener temor alguna vez. Pero ese temor viene fruto de nuestro malo y perverso corazón, que es un corazón que se olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros y que ignora. Esa es la otra razón. O se le olvida o es ignorante. Oseas 4:6 dice el Señor a su pueblo: mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Pero no es conocimiento de cualquier cosa. Es cierto que la gente se puede morir por una enfermedad estomacal, porque si no tiene conocimiento del que el agua y que los alimentos hay que purificarlos, eso le puede ocasionar un daño a su vida física, incluso llevarlo a la muerte. ¿Cuántos niños en Guatemala mueren por casos de diarrea? ¿Por qué? Porque su mamá no sabe, tiene una ignorancia a causa de no conocer las cosas naturales, y su hijito puede morir. Amén. Pero nosotros no estamos hablando solo de una muerte natural de un momento. Estamos hablando de una muerte eterna. Y Dios nos habla de que el pueblo de Dios, óigase, nosotros que estamos aquí, podemos morir por no tener conocimiento y entendimiento de sus cosas. Es una advertencia. Y nuestro corazón es engañoso o es ignorante. Si vamos al texto que hablamos, vemos que los discípulos primero no estaban esperando que Jesús viniera. Ellos, cuando empezó el barco o el fuerte viento, dice que se pusieron a remar con todas sus fuerzas. ¿Con qué fuerzas? Las de ellos. Las de ellos. En algún momento se les ocurrió clamar al cielo. No dice ahí, seguramente que no. Se enfocaron en lo que estaba sucediendo a su alrededor y agarraron los remos y agarraron lo que pudieron para empezar a tratar de librarse ellos por sí mismos de esa situación. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando en el diario vivir enfrentamos tormentas de la vida. ¿Cuántas veces en nuestro caminar diario tenemos situaciones de angustias, problemas, cosas que nos sacan de balance espiritual? Y en lugar de correr a los pies de Jesús, corremos a un amigo, corremos al ministro de la iglesia, corremos a buscar respuesta en un libro. ¿Es eso malo? No. Pero no es ahí donde está nuestra seguridad ni nuestro reposo. De hecho, ayer estuve en un lugar donde escuché que murió una persona. En ese momento estaba yo ahí cuando le dieron la noticia a una persona. Y ella, su angustia era que un pariente de ella estaba de viaje y que el pariente era la fortaleza de esa familia. Dije yo, pero qué horror tener fuerza en otro hombre cuando la palabra dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. El hombre no puede ni aguantar con sus propias cargas. ¿Cómo va a aguantar las de todo el mundo y lo de toda una familia? ¡Qué difícil! ¡Qué imposible! Pero esperamos que las personas sean quienes soporten y no podemos soportar nosotros. El único que soporta es el Señor. El Señor dice que Él es nuestra fuerza, nuestro socorro, nuestra alegría, nuestra torre fuerte, nuestro lugar de refugio, nuestra roca. Él es, no otra persona, no otra persona. Y aquí vemos a estos discípulos, ellos no estaban esperando que Jesús viniera. Y muchas veces nosotros tampoco estamos esperando que Jesús venga a salvarnos en los momentos de preocupación. Creemos que nosotros solos tenemos que luchar. Otra cosa, ellos no estaban tampoco preparados para recibir la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vemos que Jesús venía sobre el agua y ¿qué fue lo que primero pensaron? ¡Ay, ahí viene Jesús a salvarnos! No, ni se acordaron que hacía unas pocas horas les había dado de comer a 5,000 gentes. Se les borró, se les olvidó totalmente. ¿En quién estaban ellos? ¿Estaban esperando en Jesucristo? No. Por eso cuando lo vieron venir, su presencia les dio temor. ¡Qué increíble! ¿Cuántas veces
En la presencia del Señor sentimos no temor santo, sino miedo de Él. A veces sentimos miedo de que Jesús va a hacer algo en contra nuestra, o lo desconocemos y no sabemos quién es el que está ahí. No tenemos discernimiento de su presencia. Y algo muy importante, la cuarta vigilia. Cuando la palabra del Señor nos habla y pone ciertos detalles, yo he aprendido que esos detalles no están ahí por casualidad. Lo que está escrito tiene algo para nosotros. La noche, los judíos la dividían en 4 partes. Y la cuarta vigilia era esa última parte de la noche, era la madrugada. Era dentro de las 3 y las 6 de la mañana. ¿Cómo está uno a esa hora generalmente? Dormido. Y si usted ha tenido un día de mucho trajín y le toca desvelarse y tiene que estar despierto, ¿cómo está? Agotado, cansado, su mente ya a esas horas no funciona bien. Si yo lo pongo a sumar, probablemente me confunde los números, porque es una hora que no está uno para estar atento. Generalmente es la hora del sueño, es la hora en que uno está más profundamente dormido. Pero dice la palabra que en esta cuarta vigilia fue cuando el Señor vino a salvarlos de los vientos fuertes de la tempestad a sus discípulos. Qué hermoso es pensar y poder adueñarnos de la palabra para nosotros. Fíjense que a ellos el Señor les dijo, vayan ustedes a la otra orilla. Yo ya voy para allá. Aquí a nosotros Jesús ya se fue para la otra orilla. Él nos está esperando y nos dijo, vayan para la otra orilla. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, acompañándolos en esta travesía que ustedes tienen que hacer a través de este mar de la vida. Yo voy a estar con ustedes, no teman, yo voy a estar ahí. Pero me voy a prepararles una habitación, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y la voy a tener lista para cuando ustedes lleguen. Pero no los dejo solos, los estoy dejando con el Consolador. Los estoy dejando con mi Santo Espíritu. Él los guiará. Escuchen su voz. Esa es la palabra que Jesús nos está hablando en su palabra. Y nosotros, mis hermanos, estamos en la cuarta vigilia. Estamos próximos hasta que amanezca el día. Estamos en ese caminar. ¿Lo entendemos? Amén. Viene el Señor. No sabemos el día ni la hora, pero todo nos habla de que estamos cerca de la mañana y no podemos estar atontados ni adormilados. Tenemos que estar listos. Él nos ha dicho, velad, velad. Ese velad quiere decir que estemos despiertos en las cosas del Señor, no durmiéndonos, no pensando en los anteojos del gallo, como dicen por ahí. Pensamos en todo, menos en las cosas importantes de la gracia y la misericordia del Señor, de su palabra. Tenemos que enfocarnos correctamente, porque estamos en la cuarta vigilia. Y porque en esta cuarta vigilia pueden haber tormentas, sí, pero que no nos agarren desprevenidos, ni que nos agarren remando con nuestras propias fuerzas, porque no las vamos a poder vencer. Porque el que quiera permanecer, dice la palabra, que tiene que permanecer unido a Cristo y no a otro. Amén. Qué importante es tener esa actitud de vigilia, de espera, de guarda del Señor. Y el temor hace eso, que se enfoca en la debilidad propia. Cuando Pedro bajó de la barca, ¿saben por qué bajó? Yo siempre me había preguntado, ¿cómo fue que Pedro le dice, si tú eres Jesús, dime que vaya a ti? O sea, como con duda. Y leyendo y releyendo este texto,
El Señor me daba y me ponía en mi corazón. No, mis ovejas conocen mi voz. Pedro conoció la voz de Jesús, que le dijo en medio de la tormenta: soy yo, no temáis. Y entonces Pedro le dice: mándame ir a ti, yo quiero probar a hacer lo que tú estás haciendo sobre el agua. Es una perspectiva. Y Jesús le concede esa petición a Pedro, y Pedro no sé ni cómo, pero se bajó, ni lo pensó. Y a mí eso me da mucha esperanza, mis hermanos. Cuando yo veo a Pedro, veo a un hombre común y corriente como muchos de nosotros. Un hombre que era impulsivo, un hombre que a veces hablaba lo que no tenía que hablar, un hombre que igual que aquí tenía temores y a veces hasta negó a Jesús en un momento de su vida. Pero cada una de esas oportunidades que él le dio a Jesús, le permitió a Jesús corregir su vida. Porque se abrió a Jesús. Se abrió a Jesús. Y él le dice: ven. Y Pedro se bajó. Pero ya que estaba en el agua, de repente desvía la mirada de Cristo y la pone en sus pies. Y la pone en el viento. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí en medio de esto? ¿Para qué estoy trabajando por esto? Tal vez tú te has hecho esa pregunta también. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y cuando vemos hacia mí mismo, lo que entra es temor. Las cosas alrededor nuestro nos ponen en una situación de inseguridad tremenda, porque dejamos de ver al Señor y nos vemos a nosotros. Y vemos nuestra debilidad. Esa es la razón por la que tememos, porque nos damos cuenta que no puedo. Pedro ahí se dio cuenta que él no era el que podía caminar sobre el mar. Definitivamente no. Y su error fue querer hacerlo por sus propias fuerzas. En cambio, la fe verdadera, tiene un enfoque diferente. Enfocar la mirada quiere decir ponerla en un punto específico. Cuando usted quiere ver con anteojos de larga distancia o usted quiere leer un texto, usted se pone sus anteojitos como yo, si es que usted los usa, y va al librito que usted quiere leer y lo abre, no se va viendo para allá. O está viendo la televisión y con el libro en las piernas, porque entonces no va a leer. Usted tiene que enfocar la mirada en el centro, que es el centro de su atención. Así la fe se enfoca en el Señor Jesucristo. No se enfoca en usted, porque usted no puede darse nada a sí mismo. Y si usted cree que usted puede, usted se está engañando, porque usted verdaderamente no puede. El único que puede suplir su necesidad y darle todo lo que usted necesita es el Señor. Él y solamente Él. Gracias, Señor. Esta primera frase, este nombre que nos suena raro, extraño, muchas veces, cuando Moisés le preguntó al Señor: ¿y quién les voy a decir que me envía? ¿Quién me envía para salvar al pueblo? Dios le da un nombre que aparentemente es extraño y le dice: yo soy. Y Moisés fue a decir: yo soy, me envía. ¿Yo soy quién? Yo soy Dios, yo soy. No, él solo dijo: yo soy. Pero en el texto que leímos, cuando los discípulos sintieron miedo, ¿cuál fue la palabra que Jesús dijo? No temáis, yo soy. Yo soy. Jesús se estaba identificando. No solamente aquí vengo. Jesús se estaba identificando con el nombre del Eterno. Yo soy. Yo soy el que tengo el control de todo, de este viento, de estas aguas, de este mar. No teman, porque yo puedo salvarlos. Porque yo puedo llevarlos a la otra orilla. Porque yo soy el que da de comer. Yo soy, dijo Jesús. Jesús dice: yo soy,
Y no lo dice solo ahí. Hay muchos textos, y quiero que repasemos algunos, donde Jesús aplica ese nombre para sí mismo, revelándonos quién es Él verdaderamente. Y una de las primeras veces que lo hace es con la samaritana, cuando ella le dice: yo sé que de algún lado va a venir el Salvador, el Mesías. Y Jesús le dice: yo soy con el que tú estás hablando. Decir yo soy el Mesías era decir, ella sabía muy bien qué era. Era decirle: yo soy el que bajé del cielo, el enviado, el ungido. Y Jesús dice en Juan 5:36, refiriéndose a Juan, le dice: ustedes honraban a Juan porque creían que Juan era un enviado de Dios. Pues sépanlo, estoy parafraseando. Yo soy más que Juan. Y mi testimonio son las cosas que yo hago, las obras que yo hago. ¿Qué obras estaba haciendo Jesús? Sanando enfermos, liberando cautivos, quitando la opresión de los oprimidos, como había sido profetizado en Isaías. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, dice. Crean en mí. Y luego dice: yo soy el pan de vida. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y en este texto, cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida, está haciendo también un reclamo a la gente que lo está siguiendo porque tiene hambre. Mis hermanos, nosotros no debiéramos de seguir a Cristo por las cosas y añadiduras que Él nos da. Ciertamente Él nos puede prosperar en todas las cosas y quiere hacerlo. Pero Él dice: no me busquen por la comida, por el pan que se comieron ayer. Búsquenme por la vida eterna que yo doy. Esa es nuestra búsqueda, esa es nuestro centro, buscarlo a Él por la vida eterna que Él nos da. Más allá de eso material que solo calme el hambre un momento y volvemos a tener hambre. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y eso se lo estaba diciendo a los judíos que tenían cerrado el entendimiento y que no querían creer que Él era el Cristo. Y Él les dice: yo soy la luz. Enciéndanla, crean. Pero miren, este tema no es para los judíos. Si Jesús lo puso, es para nosotros. Si el Señor lo puso este día, es porque Él te está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí también: yo soy el pan que quita tu hambre. Yo soy la luz que te quita la oscuridad. Algunos ni siquiera saben que están en oscuridad. ¡Qué terrible! O creen que andan viendo cuando no ven nada, como los fariseos. No veían nada, pero creían que veían. Yo soy la puerta para entrar a la casa de mi Padre. Yo soy el buen pastor. Yo soy, dice el Señor, la resurrección y la vida. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. ¿Cuántas veces tiene que decirnos yo soy? ¿Cuántas veces tiene que hablarnos de Él y de casi que clamar para que vengamos a Él? Porque nos ama con amor eterno, pero también es el Dios justo. Y viene el tiempo de su juicio, en que nos encuentre como vírgenes preparadas, con las lámparas con aceite, y no como las descuidadas que a último momento quieran salir a comprar porque no van a encontrar. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. El Señor viene y tenemos que estar firmes. Este domingo es una advertencia del Señor, un llamado del Señor de voltearnos a Él, de buscar su rostro, de buscar su intimidad, de dejar de estar pensando en todo lo que nos quita. Tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Tenemos dinero para todos nuestros gustos, pero a veces no tenemos para el Señor. Reflexionemos, mis hermanos, reflexionemos. Es un llamado del Señor para cada uno de nuestros corazones. No es una prédica para alguien que está afuera. Ciertamente hay muchos hermanos viéndonos hoy por el internet, y yo le doy gracias al Señor por eso y bendigo a esas personas que hoy nos están viendo, y también a ella les digo: esta prédica es para ti, hermano o hermana, que estás ahí escuchando. Recibe la bendición del Señor.
Y recibir la bendición del Señor es tomar lo que Él nos está hablando y creer. Porque le preguntan a Jesús, ¿y qué obras tenemos que hacer para cumplir la voluntad del Padre? Y Jesús dijo, crean en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que Él ha enviado? Jesús. Creer en Él es la obra que agrada al Padre, que ministra su corazón. Yo les dije que guardáramos la palabra entendimiento. Y les hablé un poquito de Jesús que entendía. Jesús entendía claramente lo que estaba pasando ese momento cuando Él se retira a estar en la montaña solo un rato con su Padre y entendía lo que hay en el corazón del hombre. Juan 2:25 dice que la multitud de gente lo seguía, pero que Jesús no se confiaba de ninguno, porque Él sabía muy bien lo que hay en el corazón del hombre. Jesús no se confía de ninguno, pero todos podemos confiar en Él. Podemos confiar que aunque nosotros no somos confiables, Él sí lo es. Él sí lo es. Él puede. Y Él, en los momentos de dificultad, no buscó refugio en nadie más que en su Padre. Él fue a su Padre, clamó, fue lleno y salió a seguir trabajando para el Señor. Las cosas de nuestra vida diaria no nos pueden detener de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Comentábamos con algunos hermanos estos tiempos que nos ha tocado ir al retiro, a llevar el mensaje al Señor. Vemos cómo se levanta oposición a todo lo que es predicar la palabra. Si tú vas a invitar a alguien, van a aparecer 10 pensamientos, si no es que 100, para decirte que para qué lo vas a invitar, antes de que vayas. Y va a haber oposición de todos a tu alrededor si se trata de invitar. Y se trata que tú vayas, más oposición. Se enferman los hijos, se enoja el esposo o la esposa, ese día es cuando más difícil está la economía. Suceden muchas cosas. Y si nosotros ponemos nuestra visión en esas cosas que pasan, ya nos paralizamos y no seguimos hacia adelante. Nada nos debe de detener de predicar el Evangelio y la palabra del Señor. La palabra del Señor hemos sido enviados para llevarla. Que no nos detenga nada. Que se va a enojar porque le digo que Jesús es el Señor, que se enoje. Tiempo tendrá de desenojarse. Y si no, que se quede enojado. Parece trabalengua, ¿verdad? Porque si no, el desenojador. No, vamos a hacer bien la cosa. No importa lo que venga y quiera detenernos, nosotros no podemos detenernos, ni de alabar ni de bendecir al Señor, mis hermanos. Si la vergüenza te está atando, hoy es un día para que tú le digas a la vergüenza, fuera en el nombre de Jesús. Levántate de la silla y brinca y alaba y levanta las manos para el Señor. Si lo que tiene es, ay, ¿qué va a decir el fulano? Es que me voy a ver ridícula, es que no sé qué. Tira la ridiculez por un lado también. Es que no le voy a decir nada a aquella persona porque se va a enojar conmigo si le digo algo. Pues como le dije, que se enoje siempre y cuando sea para la gloria del Señor. Hablarle es para su salvación, cualquier palabra que tú le digas, de parte de la palabra del Señor. No podemos seguir iguales, quedándonos inertes, quedándonos ahí quietos, confiando en nosotros mismos. Nuestra mirada tiene que cambiar. Y Jesús entendía también varias cosas. Y Él lo dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y Jesús sabía que su misión no era solo para quedarse aquí dando vueltas en la tierra. Jesús vino, predicó y dijo, a donde yo voy, el que crea en mí, ya tiene casa. Y el que no crea, ya sabe también a dónde va. Él vino a esclarecer bien las cosas. Jesús no vino a andar contemplando y contemplando. No, Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Y Él es la verdad que vino a esclarecernos cuál es el panorama. Estábamos muertos sin Él y tenemos solamente una opción de vida. La opción es Cristo. Él es. Él es. ¿Tuvo compasión? Sí. No lo se juzgó el poder para nada, no se detuvo por nada. Siguió su camino hacia la cruz porque Él sabía a lo que había venido. ¿Lo podían haber nombrado rey en un momento? Sí, pero Él no venía para ser rey porque Él ya tenía un reino y mucho mejor que este.
Y se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, y el tuyo tampoco. Tu reino no es este mundo, tu ciudadanía no es de aquí de Guatemala, aunque tu pasaporte así lo diga, bueno, por lo menos el mío. Yo sé que yo tengo una ciudadanía mejor que la guatemalteca. Soy ciudadana de los cielos, porque Cristo me compró, Cristo me la dio. Entonces puedo cambiar mi mirada y mi enfoque. Y finalizo con esto. Si tú quieres caminar sobre las aguas, y las aguas pueden ser muchas cosas y son a diario. Los problemas del diario vivir son aguas a veces que nos atemorizan. Las circunstancias. Si queremos caminar todos los días sobre las aguas, lo primero que tenemos que hacer es conocer quién es yo soy, para que cuando oigamos su voz como ovejas de Él, le reconozcamos y podamos decirle: mándame caminar sobre las aguas. Lo segundo es entender claramente que caminamos sobre ellas no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos invita y nos dice: ven, y nos ha dado el poder de su nombre, para que en su nombre vayamos, prediquemos el evangelio, sanemos enfermos, expulsemos demonios y hagamos los milagros que Él nos ha enviado a hacer. Porque vamos y no vamos con nuestras fuerzas, es en el Señor. Y a las circunstancias de cada día también hay que hablarles y decirles: en el nombre de Jesús, fuera. Porque las circunstancias de cada día pueden ser esas tormentas como ese día. Si ellos se hubieran recordado y hubieran entendido quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer, Jesús ni siquiera hubiera tenido que llegar a la barca, porque ellos hubieran podido decir: Jesús. Y solo el nombre Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Amén. Yo quiero caminar sobre las aguas. Quiero conocer su voluntad. Quiero entender cada día más de Él y su propósito en mi vida. Él me dice: yo soy, y yo le creo. Yo le creo. Yo creo que Él es. Y no quiero dudar ni por un momento de quién es Él. Cuando leemos esta porción en la palabra, algunos pueden pensar: ay, qué duro fue con Pedro. ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Un tono de voz así, saber cómo, raro. No, Jesús cuando hace una pregunta, cuando te confronta, cuando te llama, su voz es la voz del perfecto amigo, del Padre amoroso, del hermano que está ahí, que lo que nos está diciendo es: recuérdate quién soy yo. Mírame a mí, búscame a mí, búscame. ¿Quieres tú caminar sobre las aguas? Te pregunto. ¿Quieres bajarte de tu barquito y caminar con poder? Pues vamos a orar. Y el que quiera caminar sobre las aguas, el Señor nos pide un acto de fe. Nos dice: levántate, levántate y anda. Levántate y atrévete delante de los demás a manifestar que crees en el que es, en el eterno, que le reconoces como el gran yo soy. Y vamos a clamarle que nos dé su sabiduría, que nos dé su entendimiento, que nuestra alma sea prosperada en sus cosas. Le vamos a pedir que podamos enfocar nuestra mirada en Él. Le vamos a decir que queremos ser fieles a pesar de que nosotros ya nos vemos como realmente somos y que no podemos, pero queremos ser fieles. Queremos caminar junto con Él. Queremos enfocar nuestra mirada en Él, en sus ojos de amor, en su palabra que es la verdad. Que no queremos tener dudas, que las desechamos todas en este momento. Que reconocemos que su nombre es yo soy, que Él es el gran yo soy. Y que está por nosotros y para nosotros, que no nos ha dejado nunca, que aunque esté en lo alto, en la montaña, en el monte Sión, de su santidad perfecta, Él tiene su mirada puesta en nosotros, sus hijos, y que si le amamos es porque Él nos ha amado primero y que le damos gracias por su amor que nos ha manifestado de tantas maneras.
Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias, Jesús, porque eres mi dueño, porque me compraste con tu sangre. Gracias, Jesús, porque en las tormentas de mi vida nunca me has dejado. Gracias por recordarme hoy quién eres tú y lo que haces a cada momento. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor.